Amén, amén. Bueno, gracias a todos por estar acá. Como dijo la pastora, pues una bendición que puedan conectarse. Solo quiero recordar que este estudio nació con la intención, si ustedes se acuerdan, de apoyar a nuestra hermana Claudia, ¿verdad? Cuando estaba con nosotros aún, ella nos dijo, necesito estudiar mucho la palabra por el proceso que estaba enfrentando, ¿verdad? De cáncer, como ustedes saben. Y él sentía la necesidad de estudiar mucho la palabra y que le ayudáramos. Entonces surgió la idea de tener este estudio inicialmente solo con ella. Íbamos a tener sesiones solo con ella y pues entonces ahí surgió que en oración le dijimos al Señor, Señor, podemos invitar a más personas, oramos por eso. Y pues el Señor nos dijo que sí, ¿verdad? Que nos puso en el corazón que llamáramos a todos los que pudieran. Y entonces le comentamos a la hermana Claudia y ella dijo que sí, que muy contenta que los demás estuvieran. Y si se acuerdan, en las primeras sesiones ella estuvo. Luego pues ya su enfermedad ya no se lo permitió, pero qué mejor manera de darle gracias al Señor por su vida, ¿verdad? Y por lo que el Señor le permitió vivirla y nos permitió conocerla, que seguir estudiando la palabra con ustedes y continuar sembrando esa semilla de palabra en cada uno de nosotros. Entonces, sean todos bienvenidos. Vamos a continuar. Habíamos puesto una pausa porque, como saben y les hemos contado, tuvimos la oportunidad de estar en la iglesia central. Fueron 8 días completos, enteritos de puro trabajo, así es que no habíamos podido estar con ustedes, pero recuerden que en el canal está todo grabado. Me parece que ya hay 6 sesiones publicadas de 8 que tenemos. Esta sería la novena. Ahora en la noche vamos a publicar una más, que sería la séptima parte de lo que hemos estado estudiando para que ustedes lo puedan ver. Y pues si pueden estar aquí en vivo también, pues qué bendición que puedan hacerlo. Recuerden que pueden oírlo, verlo, si están trabajando, si están en casa, están haciendo limpieza, lo que sea, está bien. Si quieren sentarse con un cuaderno y su Biblia, también está bien. Si quieren dejar apagadas sus cámaras, está bien. Si quieren encenderlas, está bien. Aquí es una cuestión más que todo para que todos podamos recibir. ¿De acuerdo? Entonces comencemos. Estamos trabajando en el material que se llama Cómo vencer los temores básicos del hombre. Y nos ha tomado 8 sesiones estar todavía en el primer temor básico que el hombre enfrenta, de 7 que son, ¿verdad? Y habíamos tomado el tiempo de introducir cómo, cómo el hombre actúa por temor muchas veces, ¿verdad? Y ahora estamos específicamente hablando acerca del temor a la pobreza. Y hablamos un poco en las semanas anteriores acerca del temor a la pobreza financiera o económica, ¿verdad? Y hablábamos sobre cómo actuamos y muchas veces hacemos que nuestra vida gire en torno de ese temor a la pobreza, ¿verdad? Muchas personas terminan siendo esclavas y terminan siendo prisioneras de esos temores. Nosotros conocemos personas que tristemente, ahorita le doy paso a la pastora para que continuemos con el material, eh, conocemos personas que tristemente, hermanos, se lo digo con mucho cuidado y respeto, ¿verdad? Pero nosotros conocemos personas que debido al temor a la pobreza o debido a sentir que no van a poder de alguna manera continuar con la vida a la que están acostumbrados y ese tipo de cosas, continúan en una vida de pecado, continúan en una vida de desagradar al Señor y sabiendo que están haciendo mal, sabiendo que están pecando, continúan en eso porque dicen, es que si yo dejo esto, yo no voy a poder vivir como vivo o yo no voy a poder comprar lo que compro. Entonces, miren qué lamentable, porque en realidad lo que hay ahí es mucho amor por el dinero, mucho amor por las posesiones. Y lamentablemente muchas personas viven una vida desagradable al Señor por amor a ese tipo de cosas. Obviamente que detrás de todo eso está el orgullo de tener temor de pasar por alguna necesidad, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo, ya aprendimos, nos ha dado los poderes en su palabra, el poder en su palabra, el poder en su sangre, el poder en su muerte, el poder en su ejemplo, para poder vencer esos temores y ser libres y no estar esclavizados a ese tipo de cosas, porque qué felices seríamos si pudiéramos vencer el temor a ese tipo de situaciones, ¿verdad? No me dejarán mentir que cualquiera de nosotros en algún momento está haciendo cualquier cosa en la casa, cocinando o así trabajando en la casa o trabajando en la oficina y de repente, hermano, se les pasa un pensamiento, no solo quizás solo a mí me pasa, ¿verdad? Se les pasa un pensamiento fugaz como de decir, ¿y qué pasaría si me despiden? ¡Wow! ¿Y qué pasaría si se cae el negocio?
Si se cierra el negocio, si se cierra el trabajo, si cierra la oficina, ¿qué pasaría conmigo? Ahí en ese pensamiento empieza a trabajar este temor a la pobreza, porque empezamos a pensar, ¿y qué voy a hacer? Algunos de nosotros somos un poco más, ¿qué sería la palabra? Más previsores y comenzamos a pensar de una vez cuántos de aquellos y cuántos de estos podríamos hacer para resolver el problema. Pero la verdad, hermanos, es que el Señor nos ha dado en su palabra el secreto, la clave para vencer estos temores básicos del hombre. Ahora vamos a seguir con el temor a la pobreza social en el ámbito social. Y eso tiene que ver mucho, hermanos, con cómo nos sentimos con lo que nos rodea, ¿verdad? Amén. Ahora, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana antepasada, si yo no estoy mal, Sí. o antepasada, no sé si estuvimos 2 o 1. Hace 3 semanas, pues. Imagínense, hace 3 semanas. Entonces hablábamos sobre el temor a la pobreza en el ámbito social. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero este es un tema que quizás no lo ubicamos en nuestro corazón o en nuestra mente, porque realmente creo yo que ni sabíamos que existía un temor a la pobreza en el ámbito social. Y esto tiene que ver con a dónde nos ubicamos nosotros socioeconómicamente hablando, en qué nivel estamos. Y pues usted sabe cómo está su economía, usted sabe en qué nivel se puede colocar, pero este temor lo que nos hace es llevarnos a menospreciar a aquellos o que tienen más o que tienen menos que nosotros. Y se acuerdan que hablábamos que casi siempre nosotros por, ¿cómo se los puedo decir? Por costumbre buscamos tener amistad o estar cerca de gente que tiene el mismo nivel socioeconómico que nosotros, porque podemos platicar de las mismas cosas, porque podemos tener las mismas cosas, a lo mejor la casa donde vivimos se parece o el carro que tenemos se parece, pero nunca buscamos tener amistad con alguien de un nivel económico más alto que nosotros, porque obviamente van a tocar temas que a lo mejor nosotros no conocemos, no sabemos, o van a tener otros intereses que nosotros no podemos tener en este momento. Y tampoco buscamos tener amistad o cercanía con personas que tienen un nivel económico más bajo que nosotros. Y lamentablemente, si lo tenemos, la mayoría pues estamos pensando o tal vez inconscientemente nos ponemos por encima de aquellos que tienen menos que nosotros. Entonces, casi siempre tenemos ese temor a no cumplir los estándares de ciertas personas. Estoy hablando en el sentido de que alguien tiene más que nosotros, tiene mayores posesiones que nosotros, tiene una cuenta bancaria más grande que la de nosotros y tendemos siempre a señalar las dos partes, o el que está arriba o el que está abajo. Señalamos al que está arriba porque decimos a saber cómo llegó ahí, o le heredaron y por eso está ahí. O señalamos al de más bajo porque decimos es que no quiere salir adelante o ha tenido la oportunidad y no aprovecha la oportunidad. Siempre tenemos algo que opinar, pero nunca nos ponemos a pensar que realmente no deberíamos tener como esta división entre hermanos en Cristo, porque todos hemos sido comprados por la sangre de Jesús y por ende valemos igual, aunque usted tenga 5 carros y yo ande en bus, aunque usted tenga 10 casas y yo esté rentando. Entonces necesitamos aprender a ubicarnos en el Señor, no lo que en lo natural nos dicen, pues, usted gana tanto, está en tal nivel, usted gana esto, está en este otro nivel, sino que simplemente deberíamos de pensar que el Señor en su misericordia nos ha dado lo que tenemos, porque Él es el dador de todas las cosas, y por ende somos iguales delante de los ojos del Señor y deberíamos de ser iguales, o las otras personas deberían de ser iguales a nosotros. Entonces, nuestro Señor Jesucristo pues experimentó esta pobreza social y él fue rechazado, pues hemos leído en la palabra, hasta por su propia gente, los que estaban alrededor de él. Sí, ya hemos hablado de que decían, ay, este es el hijo del carpintero, como que podamos decir ahora, qué sé yo, fulanito de tal es a tal cosa, no, no es mucho.
Algo así decían de Jesús. O sea, es el hijo del carpintero. O sea, ¿cuántos carpinteros pudieron haber habido en ese tiempo? Entonces, era como una nada para ellos. Entonces, fue rechazado por su ambiente, por la gente que lo rodeaba. Y él, en vez de decir, bueno, ahorita mismo hago así y los aniquilo a todos por estar diciendo que soy el hijo del carpintero cuando realmente soy el hijo de Dios, él decidió humillarse a sí mismo para que nosotros hoy podamos vencer ese temor a que nos digan, es que es fulanito. Y yo no sé si les pasa, pero creo yo que en las ciudades como menos, pero en los pueblos se da un poquito más. El que dice, es que ella es la hija de fulanita y la abuela es fulanita y lo van como tachando a uno que es la hija o la prima o la no sé quién de fulanito. Entonces, algo así hacían con Jesús. Es el hijo de María. Es el hijo de José el carpintero. Por ende, es un carpintero cualquiera. Entonces, pero el Señor en su sabiduría nos dejó todo esto en su palabra para que nosotros entendamos hoy que no vale más el hecho de que nos digan, es que es fulanita de tal, ¿verdad? O tiene un apellido de los que ustedes saben que se manejan aquí en el país o fuera del país también. Entonces, necesitamos entender que el Señor se hizo pobre en el ámbito social o se hizo pobre delante de los hombres para que nosotros hoy podamos vencer en Él este temor a ser señalados o a ser colocados en una posición económica que puede ser la correcta o no puede ser la correcta. Ahora miren, vamos a Juan 1, versículo 46. Y ahí se van a dar cuenta de que es real lo que les estoy diciendo, de cómo hablaban acerca de Jesús. Primera de Juan, versículo... Juan. Ay, perdón, Sí, Juan Juan 1, 46. Juan 1, 46. Dice, Natanael le dijo, de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Estaban hablando acerca de Jesús. Felipe le estaba diciendo a Natanael, ven que aquí está el Mesías, él es el Mesías. Pero Natanael viene y dice, ¿y de dónde salió el Mesías? Y dicen, pues de Nazaret. Y a Natanael se le cruzó por la mente decir, de Nazaret no puede salir nada bueno. O sea, ni siquiera había visto a Jesús, ni siquiera lo conocía, ni siquiera había hablado con él, como para decir que no podía salir nada bueno de Nazaret. Entonces, Natanael no podía creer que el Mesías había salido de Nazaret. Y este era un lugar, y es una frase que usamos aquí, nadie daba un 5 por Nazaret, ¿sí? Jesús creció sin que la gente supiera quién era él. Y lo peor de todo esto es que aunque la gente no lo reconocía como el Mesías, aunque la gente no creía que de Nazaret podía salir algo bueno, el Señor no se detuvo. No se detuvo por lo que Natanael podía decir, no se detuvo por lo que los fariseos podían decir, no se detuvo por absolutamente nada, porque Jesús nunca tuvo miedo a que lo menospreciaran por el lugar donde él había nacido. Él venció el temor a tener esta pobreza en el ámbito social porque él quería cumplir la voluntad del Padre. Y nosotros debemos entender que si el Señor hoy nos tiene en cierta posición económica, teniendo mucho, teniendo poco, teniendo lo necesario, es porque a Él le ha placido tenernos en esta situación y debemos dar gracias al Señor y cumplir la voluntad del Padre en el lugar donde estamos hoy. No todo el tiempo, hermanos, tenemos mucho, o no todo el tiempo estamos sin nada en la bolsa. Son periodos en los que el Señor pues nos va poniendo ya sea en el dolor o en el placer. Pero en medio de todo eso, nosotros debemos entender que Él tiene un plan para ese tiempo, un propósito para ese tiempo y que debemos cumplirlo sin que nos interese lo que la gente anda diciendo. ¿Sí? Entonces, delante de los hombres, Jesús no era nadie, ni nadie daba nada por él, pero delante de Dios, delante del Padre, él era un hijo de complacencia. Sí. ¿Sí? La palabra dice que él era el vástago. Así que vamos a Isaías, capítulo 11.
Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Isaías 11, que les estoy dando el versículo en vez del capítulo. Isaías 11, 1 y 2. Amén. Dice, Amén. saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Jesús era el vástago del tronco de Isaí. ¿Quién fue Isaí? Bueno, fue el papá del rey David. Un vástago es una pequeña ramita que sale de un tronco o de un árbol que fue cortado. Yo no sé si ustedes han visto, a veces en las colonias o en los parques cortan los árboles y dejan un pedazo del tronco y de ahí se ve cómo van saliendo pequeñas ramitas. ¿Sí? Uno pensaría que ese tronco ya no tiene vida, pero realmente si lo dejan ahí con la raíz en la tierra, va a pasar esto que salen pequeñas ramitas. Entonces la palabra en Isaías 11 dice que el Señor Jesús era esta pequeña ramita que salía de este tronco o de este árbol que habían cortado y que solo quedaba un pedacito en la tierra de este tronco y de ahí comenzó a salir una ramita. Era una pequeña ramita, ¿sí? Entonces, aparentemente, estos troncos ya no tienen vida o no tendrían por qué seguir creciendo. Pero en realidad, como les dije, si nosotros no sacamos la raíz, pues siempre van a dar estas pequeñas ramitas y muy probablemente se va a formar otro árbol. Pero fijémonos una cosa. En este versículo 1 de Isaías no dice que el Señor proceda del tronco de David, aunque Isaí fue su padre, sino que dice que viene del tronco de Isaí, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor, Dios Padre, quería enfatizar el lado humilde de su hijo. ¿En qué sentido? Bueno, todos sabemos, usted le menciona a David a alguien, converso o inconverso, saben quién es. Sí. Toda la gente sabe quién es el rey David, conozcan la Biblia o no conozcan la Biblia. Pero si usted le dice, ¿usted sabe quién es Isaí? Casi nadie sabe cómo se llamaba el papá de David y muy probablemente hasta ahora conozcamos que se llamaba Isaí, ¿sí? ¿Por qué entonces la palabra dice que Jesús proviene de este tronco y es este vástago del tronco de Isaí y no de David? Porque David era una persona de renombre, era una persona conocida. Por así decirlo, David estaba del lado exaltado, pero Isaí, su padre, era una persona que no era muy conocida, a menos cuando leemos allá con el profeta Samuel y que el Señor lo manda a ungir a David, ahí encontramos a Isaí. Pero después, muy pocas veces, creo yo, que si no una vez más, se volvió a mencionar a Isaí, y esta, creo yo. Entonces vemos que Isaí está del lado humilde. Entonces Dios Padre quería que nosotros podamos entender hoy que su Hijo viene o vino a este mundo trayendo esta humildad que nosotros necesitamos hoy. Es decir, que tenía que venir de alguien no muy conocido. Y si ustedes ven en la Biblia, la semilla de nuestro Señor Jesucristo viene pasándose de generación en generación con mujeres y con hombres que no eran muy conocidos en la Biblia, o por lo menos con gente que no eran reyes, que no eran, ¿qué les puedo decir? Príncipes. Ajá, que no eran príncipes, sino que iba con gente muy escondida, por así decirlo, con gente que estaba detrás del telón. No era gente principal, era gente que estaba detrás. ¿Por qué? Porque Dios Padre quería que nosotros entendiéramos que su Hijo, en su humildad, en su mente humilde, vino a este mundo para que nosotros obtengamos esa misma humildad. Si nosotros tenemos el nombre de Jesús en nuestro corazón,
quiere decir que necesitamos tener esa naturaleza humilde. Necesitamos ser parecernos a ese vástago que viene de este tronco de Isaí, de un hombre que no era muy conocido, de una persona que a lo mejor nadie estaba enterado de cómo se llamaba el papá de David, y no podía proceder de David porque David tenía ya un nombre, ya era un rey, era una persona que había derrotado a Goliat, o sea, tenía muchas cosas a su favor de las que la gente podía hablar. Ahora miren, la palabra vástago en hebreo es netzer, si estoy diciendo bien. Netzer, Netzer. Y significa retoño, significa un renuevo, pero esa palabra viene de la raíz natsar. Y natsar significa custodiar, significa vigilar y significa guardar. Si quieren apuntar el número, aquí lo pusiste, de la concordancia Strong, es H5341. H5341. Entonces, natsar les dije que era custodiar, vigilar o guardar. Entonces, ante los ojos humanos, Jesús era un pobre Nazaret. Había nacido en Nazaret, un lugar donde nadie decía, ay, qué bueno lo que salió de ahí. Lo vimos con Natanael. Sino que decían, algo bueno puede salir de ahí. Y a lo mejor a usted le ha pasado que mucha gente dice, ay, pero es que tú venís de la familia tal. ¿Y será que vas a poder hacer tal cosa? ¿O será que vas a poder llegar a tal lugar? Ay, pero si tú naciste allá en aquella casita, ¿y será que te va a dar ese trabajo, ese negocio, eso? Muchas veces somos rechazados por la misma gente que nos conoce y nuestra mente no tiene por qué ir y decir, ay, sí, pobrecito yo, ¿a dónde nací? Y pobrecita, mi mamá era fulanita y mi papá sutanito, y entonces no puedo hacer nada con eso. Debemos ver más allá y entender que el Señor tiene una voluntad perfecta para nosotros ahí, de donde nos sacó. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de eso? Sí. De donde Él nos permitió nacer, de quiénes fueron nuestros papás o quiénes son nuestros papás, la posición que podemos tener o la posición que no podemos tener. Necesitamos encontrar ahí la voluntad del Señor y hacer su voluntad. Entonces, ante los ojos humanos, Jesús era nada. Y parecía que a lo mejor no tenía vida, que a lo mejor andaba arrastrando los pies. Para la gente podría parecer cualquier cosa, pero como les dije, delante del Padre, él era un hijo de complacencia y él era este vástago que venía a enseñarnos al mundo entero su humildad y su mansedumbre. Pero también era alguien que estaba vigilando y cuidando y guardando la voluntad del Padre para traernos redención. ¿Se imaginan si Jesús se hubiera puesto en el plan que nosotros nos ponemos un montón de veces de pobrecito yo y hubiera dicho, no, es que pobrecito yo, ¿por qué mi padre, siendo el creador de todo, no me hizo nacer en un palacio, sino que me mandó a nacer en un pesebre? Pues hoy ya no hago nada. Nos pasa un montón de veces a nosotros. Y decimos, no, si hubiera tenido lo que fulanito tiene, si hubiera ido a tal universidad, entonces sí hubiera logrado. Pero como no, entonces ya no hago nada. Ni busco del Señor, ni busco qué hacer. Entonces, necesitamos aprender a ser agradecidos con lo que tenemos hoy y a ver lo que el Señor está poniendo en nuestro corazón y en nuestra mente para hacer su voluntad. Jesús nunca dijo, ay, pobrecito yo, a lo que me mandó el Padre a morir por estos pecadores, sino que él dijo, la voluntad del Padre es que yo traiga redención a todos los seres humanos de la tierra. Por lo tanto, no voy a ver ni a dónde nací, ni de dónde vengo, ni lo que la gente dice. Voy a guardar, voy a cuidar y voy a vigilar la voluntad del Padre para mi vida. Y la voluntad del Padre para la vida de Jesús era que muriera en esa cruz y nos hiciera salvos. Amén. Entonces, algo que debemos aprender es que a Dios no lo vamos a mover por lo que nosotros tenemos. Así usted tenga $1 millón guardado, a Dios no lo va a mover. Así usted tenga $0 guardado, tampoco eso mueve a Dios, ¿sí? Él no actúa por lo que nosotros tenemos. Él no actúa por nuestra posición socioeconómica.
Él no actúa por los títulos que podamos tener, Él no actúa por lo millonarios o pobres que podamos ser, no actúa por cuántas casas tengo, cuántos carros tengo, Él no actúa por esas cosas. No vamos a mover a Dios de su trono por lo que nosotros pensamos que tenemos. Dios es Dios, amén, y Él hace lo que Él necesita hacer en nosotros, amén. Amén. Y ahorita que estabas hablando sobre eso, me recuerdo una cosa que escuché acerca de Jesús, y es muy cierto que, que lo menospreciaron y todo eso, y si se dan cuenta, el ministerio público de Jesús duró 3 años y medio aproximadamente, pero su ministerio privado, digámoslo así, fueron 30 años, porque él comenzó su ministerio hasta que cumplió 30 años, ¿verdad? Pero durante esos 30 años él mantuvo un perfil bajo, no porque se estuviera tratando con su autoestima o algo así, ¿verdad? Durante esos 30 años él trabajó en su relación con el Padre, a tal grado que los 3 años y medio que fueron visibles fueron el resultado, por así decirlo, o lo visible, mejor dicho, de los 30 años previos que había pasado trabajando en su relación personal con Dios. Y eso es una realidad, hermanos. Miren, no debemos tener temor a la pobreza social o a que nos menosprecien, siempre y cuando nuestro trabajo en el Señor esté hecho en lo privado, siempre y cuando nuestro trabajo en Dios esté hecho de una forma constante, de una forma en la cual podamos dar fe y testimonio, ¿verdad? De que somos agradables delante del Señor. Y eso fue lo que pasó con Jesús. Jesús visiblemente, después de todo este periodo de tiempo, pudo salir a la luz, digámoslo así, porque había pasado 30 años trabajando en su relación con Dios. Y aún así, miren esto, aún así en esos 3 años que fue visible su ministerio, digámoslo así, la gente lo menospreció, la gente lo trató como loco, la gente lo trató como alguien que no era nada, alguien que era pobre. Y eso me ministró mucho eso que decía el apóstol hace un momento, porque ¿cuántos de nosotros, porque nos miren de menos, porque nos traten de menos o porque nos vean de una forma extraña, cuántos de nosotros en realidad lo que hacemos es ya no seguir adelante, tirar la toalla, o tratamos la manera de hacer a un lado nuestra relación personal con Jesús a causa de lo que la gente nos hace o nos ponga? Y esa es una trampa del enemigo y es una trampa de nuestro orgullo también. El diablo sabe a dónde pegarnos, sabe cuándo tocar nuestro orgullo, ¿verdad? Y sabe cuándo inflar nuestro orgullo y sabe cuándo tocarlo para que se sienta herido y golpeado. Y una de las razones por las que este tipo de menosprecio muchas veces llega a nuestra vida, Dios lo permite precisamente para eso, para que nuestro orgullo sea golpeado y entendamos que nuestra mirada no debe estar puesta en los hombres. Entonces, hermanos, es bien importante que tengamos muy claro este concepto acerca de cómo el Señor Jesucristo decidió voluntariamente despojarse de su reputación, despojarse de su nombre. Alguien está llamando en el grupo de hermano Alex. Permítame, creo que fue algún error quizás. Resulta ser que él se despojó voluntariamente, él quitó, por así decirlo, se quitó su nombre, que era por sobre todas las cosas, para ponerse en una naturaleza humana, mortal, ¿verdad? En este sentido, y todo por alcanzarnos a nosotros. Es decir, el Señor Jesucristo nunca hubiera podido morir por nosotros si él no hubiera tomado esta naturaleza. Perdón. Catherine dice, no se escucha. ¿Podrían confirmarnos, por favor, si se oye? Yo sí escucho. Yo también, perfecto. Muy Yo bien. también. Catherine, entonces tú eres el problema. No tu dispositivo. Son bromas. Les decía, entonces el Señor lo hizo voluntariamente para alcanzarnos a nosotros. Y me parece muy interesante cuando pensamos, queridos hermanos, en eso, porque resulta ser que si el Señor no lo hubiera hecho así, nunca hubiera podido tocarnos. Entonces, ustedes se acuerdan hace muchos años, no digo hace muchos años, pero cuando comenzamos la iglesia, dimos unas lecciones acerca de cómo el Señor Jesucristo se hizo nuestro mediador. Y una de las razones, y uno de los ejemplos que pusimos, si ustedes se acuerdan, fue que sentamos a alguien en el piso, digámoslo así,
pusimos a alguien en la silla y estaba alguien de pie. Y la persona que estaba de pie en la silla extendió su mano y tocó a la persona que estaba de pie y extendió su otra mano y tocó a la persona que estaba en el suelo. ¿Por qué es eso? Porque es un ejemplo de cómo el Señor Jesucristo fue un puente, un mediador para tocar a Dios y para tocarnos a nosotros. Entonces eso es algo muy importante porque, miren, se los voy a decir cómo es. Muchas veces, hermanos, oigan, muchas veces, cuando logramos vencer el temor a la pobreza, al menosprecio, a todas esas cosas, el Señor nos permite alcanzar a otros, tocar a otros, ministrar a otros en ese sentido. Y miren qué importante es eso, porque a menos que muchas veces nos quitemos el nombre, la reputación, nuestro lugar, que nos admiren, a menos que hagamos eso, muchas veces no vamos a poder alcanzar a las personas. O sea, si yo quiero andar con mi gran nombre, si yo quiero andar con mi gran reputación, si yo quiero andar con el gran yo soy, ese tipo de cosas, ¿verdad? Muchas veces yo no voy a poder alcanzar a las personas porque necesito de alguna u otra manera despojarme de esas cosas, quitarme el hecho de que sentir que quiero que me vean para poder alcanzar a las personas. Y eso es el ministerio. El ministerio en realidad es eso, es servir, es ponernos a disposición de los demás. Ahora, ¿por qué les digo eso? Sentí el Señor decírselos porque eso va contra nuestro orgullo, ¿verdad? A nadie en su sano juicio carnal le gusta quitarse el nombre y su reputación para ponerse a servir a otros. Pero el Señor Jesucristo dijo, el que quiera ser el mayor entre ustedes, que se ponga a servir. Entonces, sentí al Señor decirles eso porque es un ejemplo del Señor. El Señor Jesucristo en el libro de Marcos se presenta como el siervo, ¿verdad? Se presenta como el buey, como aquel que vino a quitar su reputación, que a quitarse todo su nombre, dejarlo de lado por su gloria, por así decirlo, para ponerse a servir, ¿verdad? Y eso, hermanos, bueno, eso les deja saber una cosa. Si yo no tengo una disposición para servir al Señor y para servir a los demás, lo más probable, queridos hermanos, es que lo que yo tenga sea una gran reputación y un gran nombre, ¿verdad? Esa es la realidad. Si a mí no me gusta servir, ni ayudar, ni poner, ni cuando dicen, no, yo no. A mí que no me metan en eso. Probablemente lo que yo tengo es un gran nombre, ahí un gran rótulo en el que quiero que diga que me vean, ¿verdad? Que me pongan y que me vean. Entonces, vámonos por favor a Lucas 15. Ahora miren también a Lucas 16. Lucas 16. Sí, perdón, el versículo estoy diciendo. Lucas 16, 15. Antes de leer ese versículo, también esto tiene que ver mucho con el hecho de que habemos muchos que conocimos al Señor ya grandes, o sea, no nacimos en un hogar cristiano. Y muchas veces nos da vergüenza que nos coloquen en esta posición de ahora es cristiano o ahora es cristiana, pero antes. Eso también tiene mucho que ver con que cumplamos la voluntad de Dios en nuestra vida, porque la palabra dice que en Cristo somos hechos nuevas criaturas. Y eso es algo que debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón y ser una verdad para nosotros. Porque muchas veces nos detenemos en cumplir la voluntad de Dios porque la gente nos está señalando y pero vos eras, pero vos hacías, pero vos ibas, pero vos hablabas, pero vos hacías aquello y andabas con este y andabas con el otro y así y andabas con aquella que hacía tal cosa y nos detenemos para cumplir la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque la gente nos está poniendo ciertas etiquetas y ciertas posiciones. Pero debemos entender que si ya hemos reconocido nuestro pecado delante del Señor y pues hemos confesado que el Señor es nuestro Salvador, nuestro Redentor, entonces en Él somos nuevas criaturas. No nos detengamos por lo que fuimos, sino que empecemos desde el día que conocimos a nuestro Señor Jesucristo y Él entró a nuestra vida, a nuestro corazón. Desde ahí comencemos a caminar y que realmente sea una nueva vida para nosotros. Entonces, hay muchas etiquetas. La pobreza al ámbito social tiene que ver con estas etiquetas que la gente nos pone. Lo que nos debe interesar es lo que el Padre piensa de nosotros, es lo que el Padre dice de nosotros y Él dice que somos hijos. Entonces, por lo tanto, necesitamos adoptar ese nombre de hijos y no estoy hablando con que usted arrebate y declare y todo lo demás, porque sabemos que no estamos en un mensaje así, bendito sea el Señor por eso, estamos en este mensaje crucificado que nos confronte, que nos enseña quiénes somos realmente, pero la palabra dice que somos hijos. ¿Y quién es el hijo? Bueno, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué era él o qué sigue siendo él? Él es manso y humilde.
Entonces, no se detenga por las etiquetas que la gente le pueda poner. ¿Amén? Ahora sí, Lucas 16:15. Ay, perdonen que todavía no termino de curar, pero ahí va. ¿Sí? Lucas 16:15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Miren qué tremendo. Vosotros sois los que os justificáis vosotros mismos delante de los hombres. Nosotros somos los que andamos diciendo es que yo hago esto por tal razón, es que yo hago esto por tal otra, es que yo hago 3 de aquello por obtener 6 de otra. Nosotros somos los que nos estamos justificando delante de los hombres. Nosotros podemos aparentar, hermanos, y podemos alardear de lo que tenemos delante de los hombres, aunque no lo tengamos, ¿sí? Podemos incluso justificar el hecho de que no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para ir a tal servicio porque estoy trabajando, porque necesito mantener mi nivel socioeconómico y si yo dejo de trabajar hasta cierta hora, no gano igual. Entonces, nos justificamos, ¿sí? Muy probablemente usted deja de ir a tal cosa de la iglesia porque dice, voy a hacer 2 horas extras. Y con esas 2 horas extras puedo comprarme o pagar o seguir manteniendo mi estilo de vida, cuando realmente no ponemos en prioridad a nuestro Señor. Y miren lo que dice, que esas cosas delante del Señor son abominación. Ni nuestras mejores cosas, ni lo que tengamos de más valor significa algo delante de Dios. Sí. Y eso debemos de tenerlo claro. ¿Sí? Si lo que tenemos le sirve al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Pero eso no significa que usted sea más porque tiene más y que yo sea menos porque tengo menos. Y esa es una cosa bien, bien complicada. En este camino cristiano, lamentablemente, muchas personas piensan que porque han logrado algo en el Señor o porque han logrado cierta estatura espiritual o cierto conocimiento de la Biblia o de la palabra, son algo más especial que otros. Y pues nosotros conocemos muchos casos de muchas personas que con esa ilusión, con esa engañosa perspectiva de que son algo especial y diferente, realmente lo miran de menos a uno. Ya les he contado en algún momento de la vida que una persona que yo conozco hace poco tiempo que se hizo judaizante, ¿verdad? Se hizo una persona de estas que andan en este tema de los mesiánicos y esas cosas. Un día nos lo encontramos porque lo conocíamos desde hace muchos años y viene y me dice, el Dios que ustedes creen no es el mismo Dios en el que yo creo, me dijo. Mejor sigamos siendo amigos porque yo estoy en lo correcto y ustedes aquí. Dijo un montón de cosas. Yo, por supuesto, solo lo saludé, ¿verdad? Fui lo más respetuoso que pude, etcétera, etcétera. Pero hay muchas personas, hermanos, que caen en este tipo de pensamiento, de pensar que porque hacen algo, porque hicieron otra cosa, o porque lograron esto, porque lo hacen de esta otra manera, realmente pueden ver de menos a los demás y pueden pensar que los demás no son crecidos, no son maduros, o no son aquí, o no son allá. Y les recuerdo una cosa que siempre les hemos dicho, realmente en el cielo nos vamos a llevar muchas sorpresas. Cuando estemos delante del Señor y delante del tribunal de Cristo, nos vamos a llevar muchas sorpresas, porque va a suceder lo mismo que sucedió con el Señor Jesucristo. Hay personas que han trabajado su relación personal con Dios de una forma privada y han edificado realmente una relación verdadera y genuina con Dios y no andan diciendo ni poniendo ni que lo vean ni esto, y delante del Señor eso va a pesar mucho más que alguien que anda diciendo y anda poniendo y anda haciendo que probablemente no ha tenido una verdadera relación con Dios. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente, hermanos, porque me llamó la atención cuando la pastora decía, todo lo mejor que nosotros podamos hacer no puede impresionar a Dios, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho nosotros en la iglesia,
¿Qué podemos hacer que impresione a Dios? ¿Qué podemos hacer que realmente haga que Dios se quede estupefacto y que quede con la boca abierta de algo que nosotros hemos hecho? Si lo que hizo su hijo nunca se va a comparar en absoluto con lo que nosotros podemos hacer, por mucho que nosotros intentemos hacer, ¿verdad? Eso no significa que Dios no busque agradarse de nosotros. Ahora, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque es muy, muy importante que lo entendamos. Esto nos va a curar de la falsa humildad, nos va a curar de la altivez, de alguna otra manera de pensar que nosotros merecemos un nombre. No lo merecemos. El único nombre que merece gloria y exaltación se llama Jesucristo. ¿Verdad? Él es el único que merece la exaltación, la adoración, la alabanza, no nosotros. Nosotros somos siervos inútiles. Amén. Ahora, si se dan cuenta, esto del ámbito social es algo que lastimosamente muchas iglesias, muchas congregaciones toman en cuenta, perdón, para saber el nivel espiritual que tienen sus congregantes. ¿En qué sentido? Si usted tiene mucho, su nivel espiritual es bien alto, pero si usted no tiene, seguramente está en pecado. Anda en pecado. Y esto es una doctrina, ¿sí sería una doctrina? Sí. Muy errada de lo que realmente la palabra nos dice, porque aquí estamos leyendo específicamente donde dice, ni lo que más valor tenga para nosotros delante del Señor es abominación. Entonces ven cómo esa doctrina realmente es corrupta. No es por lo que yo tenga que significa que yo tengo un nivel espiritual bien alto. Y no es porque esté en una posición económica baja que estoy en pecado, que estoy haciendo algo mal delante de Dios, porque muchas veces nos lo preguntamos, ¿será que estoy haciendo algo mal porque estoy pasando por un proceso de escasez? ¿O será que de verdad estoy haciéndolo muy bien porque ahorita no me falta nada, porque ahorita tengo y me sobra? Entonces podemos llegar a pensar que lo que nos está pasando naturalmente tiene que ver con el crecimiento espiritual que tenemos, porque lastimosamente hay muchas corrientes que enseñan de esa forma, pero realmente la palabra nos dice que no vale nada lo que tenemos delante de Dios. Si Él es el dueño de lo que tenemos, entonces, ¿qué le podemos dar nosotros al Señor que sea de tanto valor? No hay nada que podamos darle, excepto nuestra vida completa, ¿verdad? Sí. Entonces, la palabra dice que para él todas esas cosas son abominación. Y esta palabra en griego significa un objeto de disgusto. Si yo le estoy diciendo al Señor, Señor, mira cuánto he crecido espiritualmente porque mira todo lo que tengo, yo estoy siendo un objeto de disgusto para el Señor. Porque no estoy diciéndole, Señor, gracias a ti por lo que tú me has dado, gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor Jesús, está conmigo, porque tu bondad me ha alcanzado, por tu gracia y por tu favor, sino que le estoy diciendo, mira lo que tengo. O sea, yo me he dedicado al ministerio y por eso tengo tanto. Eso es un pensamiento errado. Simplemente es abominación o es un objeto de disgusto para el Señor porque estamos rechazando y menospreciando lo que Él nos ha dado, porque estamos pensando que es por nuestra capacidad y por nuestro crecimiento espiritual, y también estamos menospreciando a los demás. Estamos menospreciando a nuestros hermanos y de esa forma no podemos ser agradables. Si usted en algún momento ha dicho, no, es que este es pobre porque a saber en qué anda, entonces hoy vaya, corra y pídale perdón al Señor. Y pues si es posible, porque si a lo mejor se lo ha dicho a alguien, pídale perdón a esta persona. O a lo mejor usted puede haber visto que alguien está prosperando mucho y usted puede decir, no, es que está creciendo espiritualmente. Sí, la Biblia dice que vamos a ser prosperados como nuestra alma prospera, pero necesitamos tener un equilibrio y un balance. No podemos decir que alguien es crecido espiritualmente porque naturalmente tiene mucho. Nosotros, y yo sé que ustedes también conocen gente que tiene mucho y que espiritualmente ni siquiera conocen al Señor. Entonces no tiene una cosa que ver con la otra. Sacamos de contexto muchas veces lo que la palabra nos está diciendo. Entonces, no estamos diciendo tampoco que si usted tiene sus comodidades, su buen salario, su buena casa, su buen carro, lo que sea, usted es desagradable al Señor, porque tampoco estamos diciendo eso, ¿verdad? Ay, Señor, soy abominación porque tengo esta casa. No estamos hablando de eso, no lo confundamos. Es la posición que esas cosas tienen en nuestra mente y tienen en nuestro corazón
Y por ende, por eso que está en nuestra mente y corazón, es que nosotros tachamos a otra persona de pobre o a otra persona de rica. Amén. Entonces, necesitamos aprender que el Señor es quien nos da todo, que todo viene de la mano del Señor, que lo que estamos viviendo hoy, que lo que tenemos hoy es porque al Señor le ha placido y debemos tener gratitud. Y sobre todo, si el Señor nos ha puesto hoy en el monte, no ver a nuestros hermanos así de, ay, allá abajo están pobrecitos, o de que hoy a lo mejor estemos en el valle y ver a los de allá arriba y decir, ay, esto, ¿verdad? Saber qué hicieron para estar allá arriba. Necesitamos aprender a que el Señor nos coloca en ciertos lugares porque esa es su voluntad. Amén. Ahora quiero leerles algo que escribí que la doctora Hicks lo dijo y lo puse así textual. Y con eso vamos a ir terminando porque ya entraríamos al tercer temor, que es el temor a la pobreza religiosa, pero lo vamos a hacer hasta la siguiente semana. La doctora Hicks decía, la más tonta decisión que una persona puede hacer en su vida es escoger el preocuparse más por su apariencia exterior ante la criatura que por la apariencia interior ante el eterno creador. Miren qué tremendo es. Si yo me preocupo más por lo que la gente ve afuera, por lo que la gente mira cuando llego a la iglesia, por lo que la gente mira cuando llega a mi casa, todas estas cosas externas, estoy tomando una decisión tonta, ¿sí? Yo sé que esa palabra es un tanto dura, pero así lo dice la doctora Hitz. La más tonta decisión de una persona es esta: hacer ver una cosa y por dentro no tener una relación con el Señor y por dentro no tener nada que ofrecerle al Señor. Amén. Entonces, sepamos que este temor está en nuestro corazón. Lo primero que debemos hacer es aceptar que tenemos un problema con esto en la posición que alguien nos pone. Hermanos, a veces hasta elegimos vestirnos o comer o ver o hacer ciertas cosas porque alguien más nos vea bien. Y necesitamos aprender, número uno, a ser nosotros mismos. Número dos, a saber que el Señor tiene un plan y un propósito con nosotros, en el lugar que estamos, en la posición socioeconómica que estamos. Ahora, ya lo hemos hablado tantas veces, si usted está en problemas económicos por sus malas decisiones, entonces haga su trabajo. Vaya al Señor, pídale perdón, arrepiéntase y mire cómo empieza a resolver esas cosas. Pague lo que debe. Y pague lo que debe, exactamente. Pero si el Señor es quien lo tiene en esa situación, pues simplemente dé gracias al Señor porque Él sabe mejor. Él es la sabiduría. Amén. Y dejemos de tomar decisiones erradas. Necesitamos crecer por dentro, en nuestro corazón, en nuestra mente, entregarnos al Señor y dejar de aparentar algo que no somos. Amén. Miren, es impresionante todo lo que este tema abarca porque uno piensa que pobreza es solamente falta de dinero, Ajá. pero no, pobreza tiene mucho que ver con todo, tiene que ver con, como le digo, con la parte de el ámbito social, el ámbito en lo que la gente nos mira, nos conoce o lo demás. La verdad es que el Señor conoce en qué áreas nosotros flaqueamos, conoce en qué áreas necesitamos ayuda, conoce en qué áreas necesitamos ser libres de ese tipo de cosas, ¿verdad? Y el llamado a cada uno de nosotros hoy, hermanos, es a que podamos examinarnos y que dejemos, mejor dicho, que el Señor nos examine y veamos en qué hemos estado actuando por temor a este tipo de pobreza, por temor a no tener dinero, por temor a perder la reputación delante de las personas, por temor al que dirán, por temor al cómo me van a ver, ¿verdad? Y eso se puede ver hasta en la alabanza en la iglesia, en el tipo de demostración, con el tipo de gratitud que tenemos en la alabanza, afecta mucho, queridos hermanos, el hecho de la reputación que tenemos. Por eso es la canción esta del hermano Fernel Monroy dice, por causa de él yo me haré más vil. Eso está en la Biblia, ¿verdad? No importa lo que la gente dirá, no importa lo que la gente podrá opinar respecto a mi demostración o mi gratitud en la alabanza, porque al fin y al cabo yo a quien quiero agradar es al Señor.
Y créanme, porque la Biblia lo dice en infinidad de citas. Créanme que Dios se agrada de aquellos que se gozan, de aquellos que celebran, de aquellos que danzan, que cantan, que saltan a su nombre por gratitud. Porque hay iglesias obviamente que van a decir que no, que solo hay que la danza no es del Señor. Pues yo no sé qué hacen ese montón de versículos de la Biblia que hablan sobre la danza. Realmente no sé qué harán con todos esos versículos. Quizás dicen es solo para el Antiguo Testamento. Bueno, la verdad es que no. El Señor se alegra con nuestra alabanza. Él se goza con nosotros, ¿verdad? Entonces, tiene mucho que ver cuando se dan cuenta. El temor a la pobreza en el ámbito social también nos afecta en nuestra demostración, en nuestra expresión de la alabanza. Y ayer hablábamos en la iglesia acerca del clamor, ¿verdad? También afecta nuestro clamor, si se dan cuenta. Perdón. El domingo, sí. El domingo, ayer fue el lunes, perdón. El domingo hablamos acerca del clamor y también nuestra reputación afecta ese clamor, porque uno llega a la iglesia y tiene una necesidad de clamar, hermano, de gritar, de buscar al Señor, de que el Señor lo haga libre de algo. ¿Y saben por qué no lo hacemos? Porque ¿qué dirán? ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Verdad? Ay, el hermano anda en pecado. Ay, el hermano anda angustiado, anda deprimido. Por eso está gritando, hermano. Se lo digo con todo el amor y el respeto que le tengo a usted, que no le importe lo que las personas vayan a decir o hacer con su relación con Dios. Haga lo que tenga que hacer para buscar al Señor, para agradar al Señor, para tener complacido al Señor, ¿verdad? Y no se fije en la reputación que pueda perder por eso. Creo que cada uno de los que están acá en algún momento han tenido que tomar decisiones. Nosotros hemos tenido que tomar decisiones y elecciones, incluso de personas que conocíamos hace años, que no comparten probablemente lo que nosotros hacemos ahora, que el Señor nos ha puesto a hacer en este momento de nuestras vidas. Pero, ¿qué les puedo decir, verdad? Y gracias a Dios, nuestro objetivo es agradar al Señor. Y eso es lo principal. Entonces, hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí en pausa. Creo que ha sido una mañana muy provechosa para poder hablar de todas estas cosas. Esperamos que hayan recibido algo, que hayan aprendido algo y que todos estos principios que estamos dando vayan siendo elaborados, edificando un edificio respecto a todos estos conceptos. Podríamos ir más rápido, podríamos ir leyendo exactamente todo lo que mi esposa ha escrito y todo lo demás en esto y en ese material, pero yo creo que es mejor que le saquemos el mayor provecho y que podamos ir poco a poco edificando todos estos conceptos. No sé cuánto tiempo nos vaya a tomar este estudio, pero ¿cuál es el problema? No tenemos ninguna prisa. ¿O ustedes tienen prisa? Nosotros no tenemos prisa por ir aprendiendo poco a poco los conceptos que el Señor vaya dándonos en este estudio, ¿verdad? Entonces, nos vemos Dios mediante el otro martes para continuar aprendiendo sobre este precioso tema. Vamos a seguir hablando acerca del temor a otro tipo de pobreza, ¿verdad? Y ampliando un poco más ese tipo de cosas, y esperamos en el Señor que este tiempo esté siendo de bendición para ustedes como lo es para nosotros. Ya saben que lo que hacemos aquí es compartirles un poco de nuestras vivencias en el sentido de lo que podemos testificarles a ustedes, lo que el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Y lo que recibimos en su palabra. Así es que oremos, ¿les parece? Y terminamos. Recuerden que estamos en el periodo de ayuno, estamos en la oración del mediodía. Ahora a las 12:30 del mediodía tenemos un tiempo de oración, también nos conectamos por Zoom. La idea de hacerlo así es que cada uno pueda estar desde su casa, su trabajo, y hacerlo de la forma más práctica para no tener que estarnos moviendo. Y en la noche está el grupo del hermano Alex y Marce en la colonia San Luis, ahí por el Boulevard Universitario. Si desean ir, ya saben, son bienvenidos. Está abierto para todo aquel que lo desee. Ok, oremos. ¿Ya se me olvida algo, no? No, muy bien. Acuérdense que el jueves hay estudio bíblico a las 7 de la noche también por YouTube. Y ahí está, queridos hermanos, el nuevo cuestionario abajo del video. Ahí lo van a encontrar en la descripción para que puedan trabajar, ¿verdad? Oremos.